Y vamos a tocar un tema que es muy conocido. Cuando vos pensás en traidor, cuando vamos a hablar la palabra de Dios, lo primero que se te viene a la cabeza es Judas, ¿no? Era uno de los 12 discípulos que caminó junto al Señor y que fue una persona que vendió al Señor y lo entregó por 30 monedas de plata. ¿Se recuerda la historia? Entonces de ahí viene la frase que se dice, tú eres un Judas, ¿viste? Y cuando uno le dice a alguien Judas, lo está identificando con aquel personaje en el que traicionó a Jesucristo. Pero no vamos a hablar de Judas, vamos a hablar sobre la traición en sí. Todo de alguna manera cuando sufrimos traición, y lo vamos a sufrir en algún momento de nuestras vidas, aunque no nos demos cuenta, aunque no querramos, nos va a pasar, porque vivimos entre seres humanos vulnerables y todos tenemos debilidades. Y cuando sufrimos eso, la traición produce un dolor muy grande en nuestro corazón. Cuando alguien te traiciona y quiebra ese grado de confianza que depositaste en esa persona, produce un quiebre en el alma. Y ese dolor se va convirtiendo con el tiempo en una enfermedad, cuando no lo tratas a tiempo. Se puede convertir en odio, se puede convertir en amargura, se puede convertir en enojo, en frustración, porque hubo un momento en tu vida que alguien o algo te traicionó. Uno puede decir que la traición puede ver en un matrimonio, el hombre engaña a su esposa, ese quebranto en su corazón la puede llenar de amargura para todo el resto de su vida. Y esa mujer nunca más va a creer en el amor o va a pensar que todos los hombres son de la misma forma. O aquel empleado que traiciona la confianza que su jefe le dio. O aquel niño que creció con un padre que creía que iba a ser el héroe de su vida y lo terminó golpeando o abusando del niño y nunca más, y va a creer que los hombres son así. La traición en sí genera en nosotros un sentimiento de culpa hacia el que es traicionado, porque a veces cree que fue por culpa de él, ¿viste? La mujer cuando es traicionada y el hombre comete adulterio dice, quizás hice algo que lo llevó a eso. No hay nada que pueda llevar a un hombre a cometer un pecado como el adulterio, o al revés también. Pero no solo genera eso, sino ese sentimiento se va transformando en una forma de vivir. Pensás de acuerdo a aquella herida que te causaron y reaccionás, porque esa herida nunca fue sanada. Uno se pregunta, ¿por qué soy así? Yo no quiero ser así. Bueno, algo te llevó a ser así en tu entorno, cuando creciste, cuando naciste. Todos tenemos una cosmovisión, una forma de crianza de nuestros padres, nuestro ambiente social. Y ahí a veces las cosas no fueron como nosotros hubiésemos querido que sean. Y eso nos llevó a formar un carácter hoy. Pero ese carácter puede ser transformado por Cristo. Yo sufrí muchas traiciones en la vida, de todo tipo. Y hicieron en mi vida que desconfiara de todo el mundo. Entonces, si alguien hacía algo parecido a lo que me hicieron, yo con esa persona no quería saber más nada. Por eso es tan importante que podamos hablar de esto, porque nos afecta. Y vamos a la palabra de Dios ahora, y vamos a ver, no a Jesús cuando él era traicionado por Pedro. Vamos a hablar de Pablo, ¿sí? Y vamos a ver que Pablo, cuando estaba en lo último de su carrera, en lo último de su vida, él fue traicionado también. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, y vamos a ver lo que le pasó al apóstol Pablo a punto de terminar su ministerio. Cuando estaba por llegar a lo último, antes del juicio, antes de que lo mataran, sufrió el dolor de la traición. Y también vamos a ver cómo él reaccionó en base a eso. Y vamos a sacar unas enseñanzas que nos van a ser útiles en nuestras vidas en esta noche. Dice versículo 9 de 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme, está hablando Pablo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica.
Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha puesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 19 dice: saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Una vez más. ¿A quién le escribe Pablo? A Timoteo. Empieza diciendo la carta: procura venir pronto a verme. Está hablando a su discípulo amado Timoteo. En los últimos versículos vemos que se acerca el invierno. Pablo está por comparecer en su segundo juicio ante el César. Era inevitable, la muerte ya estaba ahí. En los versículos anteriores él dice: estoy ya preparado para sacrificio de libación. Y en ese contexto, donde Pablo necesitaba el apoyo de sus colaboradores más cercanos que él tenía, se encuentra solo. No sé si está andando mal este parlante. ¿Podés revisarlo, Luis, por favor? Se escucha no sé cómo se dice, delay, ¿no? Acá. Bueno, entonces él se encuentra con ¿cómo se dice? Me molesta el ruido. No, ahí va los chicos. Bueno, entonces vamos a darle un segundito que lo termine porque me corta cada frase que digo. Yo no sé qué se hace, si no lo haría. Hola, sí. Bueno, entonces el invierno se acerca, el sacrificio de Pablo es inminente. Él está esperando que venga Timoteo. Pronto, dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué quería ver a Timoteo? Y ahí vamos a ver. Dice: porque Demas me ha desamparado. ¿Quién lo ha desamparado? ¿Tenés tu Biblia en la mano? Demas. Vamos a hablar de Demas en esta tarde. Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Ves? Pablo necesita en ese momento que venga el discípulo amado, porque Demas lo había abandonado en el ministerio. Lo había abandonado cuando más lo necesitaba. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito. ¿Quién era Demas? ¿Quién era este personaje que Pablo narra? ¿Viste? El otro día yo coloqué una foto en Facebook que decía, había una persona que estaba delante y alguien que estaba por atrás clavándole un puñal. Y había una frase que decía: cuando te dejan de necesitar, te clavan el puñal por la espalda, cuando obtienen lo que conseguía. Y había muchas personas que pusieron, o sea, algunas comentaron, viste, no hay que dejarle el juicio al Señor, es verdad que hay que dejar el juicio al Señor. Pero, ¿cómo se dice? Y otros pusieron, viste, por eso yo no hago lo mismo y trato de tratar a todos como me gustaría que me traten. Habían algunos como molestos por la imagen. Y acá Pablo dice: Demas me traicionó. No me vengas con esa estupidez de que no se puede decir cuando alguien hizo algo mal. Debemos dejar el juicio a Dios. Pero también debemos advertir que hay ciertas personas que andan de iglesia en iglesia causando daño a la iglesia de Cristo.
¿sí? Y yo me reía porque decía, y leo la palabra de Dios, veo que Demas habla de un traidor. Y debemos hablar nosotros, debemos compartir. Cuando vemos que hay personas, pero para que podamos orar, vamos a estudiar más la reacción de Pablo ante el traidor. Y vamos a ir viendo lo que la Biblia dice en cuanto a eso. Entonces vamos a mirar Demas. Sufre Pablo el desamparo de Demas. Dice, la palabra desamparado significa en griego, o quiere decir, abandonar por completo con la idea de dejar a alguien en una situación precaria. Lo abandonó. No es que se fue como los discípulos cuando Jesús lo vinieron a arrestar y los otros discípulos salieron, uno corriendo, luego volvieron. En ese caso, ellos se fueron por miedo o porque no aguantaron la presión. Demas lo abandonó por completamente y lo dejó en precariedad, como dice acá, a su merced, a lo que le pase. Pero todo lo contrario a los discípulos. ¿Por qué? Porque Demas se fue amando ¿qué cosa? El mundo. Se fue detrás de los deseos o de lo que el mundo o el sistema le estaba ofertando. Esa es una gran diferencia entre los discípulos y este discípulo que menciona el apóstol Pablo y que trabajó con Pablo. Lo abandonó completamente, lo dejó solo. Se diría en el barrio, lo dejó tirado en cuando más lo necesitaba. Así estaba Pablo. Pablo está escribiendo, ven porque Demas me dejó. Pronto el invierno se acerca. ¿Quién era Demas? ¿Quién era Demas? Era una persona asociada de confianza del apóstol Pablo junto con Lucas y Éprafas, Colosenses 4:4. Fíjate lo que dice en la otra hoja, ahí nomás en Filemón, versículo 24. Filemón 1:24. Cuando habla de las salutaciones. Marcos, Aristarco, y ahí aparece Demas y Lucas. Escucha, mis colaboradores. Está hablando de que Demas era parte del equipo. Va a decir mis colaboradores. Ahora estoy un poquito más tranquilo, me estaba fastidiando el ruido ahí, no me dejó hablar al principio. Les pido disculpas a los que nos están mirando si se escuchó mal de aquel lado. Bien, entonces dice Pablo, mis colaboradores, mis compañeros trabajaban conmigo. Y uno de esos, ¿quiénes era? Demas, un asociado de confianza en el ministerio del apóstol Pablo. Me dejó tirado. Fue un discípulo en los buenos tiempos y nunca calculó el costo de un compromiso genuino a Cristo. Era una persona que en un momento se comprometió, pero nunca calculó el costo de ese compromiso. Tuvo un compromiso a medias, emocional. En un momento sí, yo voy a seguir a Cristo, pero no entendió el costo del compromiso del servicio a Cristo. Porque cuando vino la presión, ¿qué hizo? Huyó. Ahora, estos tipos de discípulos, el Señor Jesucristo los describe en la palabra de Dios. Y quizás nos tengamos que preguntar si nosotros somos parecidos a estos Demas de la palabra de Dios o aprendimos y entendemos qué es el costo y mi compromiso en mi servicio a Cristo. ¿Sí? Miremos lo que dice el Señor en Mateo 13, 20, 21. Mateo 13, 20, 21. Vamos a ver cómo describía el Señor Jesucristo a estas personas, a estos discípulos. Y el que fue sembrado en pedregales, Mateo 13, 20, 21. Hablando de cuando el sembrador salió a sembrar y de las semillas que caían en los corazones, vamos a mirar una de esas semillas. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, ¿por causa de qué? De la palabra, luego tropieza. ¿Ves? Esta persona no tuvo una firmeza en su fe.
no tuvo un corazón que recibió la palabra y la entendió y decidió vivir y morir por ella. Porque cuando vino la prueba, por causa de esa palabra, tropezó, se equivocó, ¿viste? Jesús ya lo venía advirtiendo, van a haber este tipo de personas dentro del ministerio. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían de creer en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Mis discípulos. ¿Ves? Ahí está hablando. El que permanece en la palabra y vive en la palabra, aún en medio de la aflicción, esa persona, el dolor, la traición, el fracaso, nada lo va a separar de Cristo, porque su simiente está en Cristo, no en las circunstancias de la vida, no en los problemas, no en las personas. Para Pablo, Demas le causó dolor, pero no era Demas su mayor problema. Su mayor problema era Satanás, que estaba detrás de Demas y detrás de Alejandro el Calderero, que le causó muchos males, para que él no predicase a todo el concilio del emperador el evangelio. ¿Viste? A las autoridades mayores de Roma. Pablo iba a hablar, esa es la expresión, a los gentiles. Ellos representaban a todos los gentiles. Ahí se iba a culminar el ministerio de Pablo. Esa era la misión de Pablo. Y el diablo no quería que cumpla la misión. Y el diablo iba a utilizar personas para que él se desvíe. Y acá nos nombra un tal Demas y nos nombra un tal Alejandro el Calderero, ¿viste? Que no, y que eran como un... Después vamos a ver esa ilustración de León que dice ahí. Entonces, si soy un hijo de Dios o un discípulo de Dios es porque permanezco en la palabra. No porque recibo a Jesús en el corazón. ¿Viste? ¿Cuántas personas hay que reciben a Jesús en el corazón, se bautiza y cuando viene la aflicción, viene la prueba, tropiezan, se apartan? Yo siempre me hago esta pregunta. ¿Realmente recibí a Cristo o entiendo por qué Cristo murió por mí? ¿Soy consciente de la gravedad de mi pecado y que mi pecado fue lo que me separa de Dios? Y que el Hijo Santo de Dios murió por mi pecado. Hasta que eso no lo entienda, el pecado va a ser un juego en mi vida. Porque el Hijo de Dios murió para darnos un acceso al Padre. ¿Ves? Ahora leamos 1 de Juan 2.1. 1 de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Viste? Hijitos míos, va a decir ahí el apóstol Juan. Estas cosas, ¿qué son estas cosas? La palabra de Dios, las advertencias de Dios, los consejos de Dios, para que permanezcamos en su palabra, aún en medio de la aflicción, cuando no entendemos del por qué nos pasan las cosas, o por qué nos hicieron tal cosa. ¿Para qué nos sirve todo eso? Para que no pequemos. Porque el pecado, aunque parezca delicioso al principio, siempre trae consecuencias destructibles, destruye la vida. Destruye la moral, te destruye la paz. Y sobre todo Cristo murió para que no seas un esclavo del pecado. ¿Cómo si soy siervo de Dios me voy a dejar esclavizar por aquel que Cristo me libertó? O vivo en el reino de las tinieblas o vivo en el reino de Dios. No puedo ser un tibio y estar en el medio. Tengo que tomar una decisión. El libro de Apocalipsis dice, si sos frío, sos caliente, pero si eres tibio te vomitaré de mi boca. Tengo que tomar una decisión radical en mi corazón. ¿Ves? Esa persona, Pablo describe, la que no permanece en la palabra, es una persona que cuando venga la aflicción, o cuando venga la tentación, o cuando venga un mensaje que hay en el fondo de su corazón, que quiere escuchar, es atraído. Y como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 14, es atraído y seducido hacia sus propios deseos. Y Demas, el mundo lo atrajo. Entonces Demas se dio cuenta que más seguro estar en Tesalónica, donde fue según Pablo, que estar ahí en Roma, donde iba a ser el juicio, donde iba a morir Pablo. ¿Ves? Y el contraste de Demas podemos verlo en Onesíforo. En el capítulo 1 nos habla en los últimos versículos que hubo un tal Onesíforo que cuando se enteró que Pablo estaba en la cárcel, lo buscó solícitamente y lo halló.
Y después dice el mismo Pablo, y oro para que Dios tenga misericordia de Onesíforo y de la casa de Onesíforo. O sea que él murió, ¿ves? Por ser fiel y ayudar a Pablo en los momentos más difíciles. Y en el terminar el libro de 2 Timoteo, Pablo dice, y que el Señor tenga misericordia de la casa, o sea, de la familia de Onesíforo. ¿Viste? Y ahí ves dos contrastes, una persona que es fiel y una persona que es atraída por el mundo, que es capaz de traicionar al hombre de Dios. Y eso es algo que todos nos tenemos que preguntar. ¿Qué clase de siervo quiero ser? Demas había mostrado un compromiso sustancial con la obra de Dios. No era un compromiso genuino. La atracción del mundo lo motivó a abandonar a Pablo y el ministerio. Eso es tremendo, ¿viste? El mundo le pareció más disfrutable que sufrir por la causa de Cristo junto a Pablo. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? ¿Cómo reaccionó Pablo ante esto? La misma Escritura nos dice, y vamos ahí otra vez a 2 Timoteo. Miremos el versículo 16. Leímos el versículo 9. Demas me desamparó, amando a este mundo. Y en el versículo 16 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Y ahora escuchá, acá va a usar la expresión ya no solo Demas, dice, sino que todos me desampararon. Todos. Wow, me cayó la ficha. Algunos los mandó a diferentes lugares a servir. Pero dice, todos me abandonaron. Me dejaron, viste, ahí, a la gracia, ni siquiera a la gracia, a mi suerte. ¿Viste? Quizás ellos dijeron, bueno, que te ayude Dios, y Dios sí lo estaba ayudando a Pablo, porque ahora vamos a ver lo que hizo Pablo. Lo abandonaron por completo. Entonces, cuando yo pienso en la reacción de Pablo, pienso que ahí él no negó la realidad. Yo, el apóstol Pablo, estoy siendo traicionado por las personas que más quiero, con las que caminé, serví, lo vimos en Filemón, lo vimos en Colosenses y podemos seguir buscando en otros pasajes. Aparece Demas junto a Pablo sirviendo en la obra de Dios, ganando almas, ¿viste? Pero eran momentos buenos, eran momentos donde no había amenaza de muerte. En aquellos momentos Demas estaba contento con Pablo. Pero cuando vino la persecución y la aflicción por causa de la palabra que Pablo predicaba, además decide dejarlo. ¿Ves? Yo entonces, cuando pienso cómo reaccionó Pablo o cuál fue su reacción, digo, no negó la realidad. Esto me pasó a mí ahora. Cuando sufrimos traición, tenemos que aceptarlo. Nos pasó. Nos pasó. No podemos vivir con eso toda la vida. Justo a mí me pasó, ¿por qué yo tengo que ser traicionado? Si yo a mi jefe le di todo, me sacrifiqué, me mató, y cuando tenía la oportunidad de ascender me echó y puso a otro. Yo a este hombre lo amaba, dice esa mujer. Le entregué todo. Y ahora me abandonó, me desamparó, como dice la palabra en griego, por completo. Me dejó a la suerte. ¿Cómo se vive? Yo no fui culpable. No, hija, no fuiste culpable. O aquel niño que está creciendo con un padre que lo golpeó desde pequeño. El que tenía que ser su héroe, al final lo abandonó, lo decepcionó, lo traicionó. Traicionó su confianza. Porque ¿qué dijimos al principio? La traición produce desconfianza. La traición produce amargura. Es una semilla que se planta ahí y va creciendo si no la trabajás, hasta que se transforma en un odio grande que no puedes darte cuenta, o vos mismo te mirás y decir, ¿cómo puedo ser así? No entiendo. Es porque alguna vez alguien te rompió el corazón de tal manera que nunca pudiste perdonar. ¿Ves? Hasta que yo no acepto la realidad que me pasó a mí, voy a vivir con eso día tras día, año tras año, y se va a formar en un estilo de vida en mi vida. Por eso la palabra de Dios dice que el Señor vino a arrebatarnos del reino de la tiniebla y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Él vino a morir para romper las cadenas que nos tenían atado al pecado, y una de las consecuencias del pecado que es la traición.
el odio, la amargura, el resentimiento. Una vez me dijo una persona, yo no quiero ser así, pero no entiendo por qué soy así. Y cuando íbamos hablando, me di cuenta que había sufrido abuso sexual de niño. Y era una persona que era muy violenta, muy agresiva, desconfiada de todo el mundo. Pero no se daba cuenta que iba hiriendo a otros en su camino. A su esposa, a sus hijos, a la gente que estaba en su entorno. Pagaba las consecuencias de una herida que nunca sanó. Porque la persona que abusó de él era la persona que le tendría que haber dado amor. Nadie está aplaudiendo al abusador. Lo que estamos hablando es, sea cualquier cosa que yo sufrí en mi vida, que alguien me haya roto el corazón y la confianza que le brindé en ese juramento de amor, no lo puedo cambiar. No lo vas a cambiar. Ya pasó, te sucedió, está con vos, lo tenés que asimilar, pero no te tenés que quedar ahí. ¿Viste? Muchos dicen, me pasó a mí, viven así toda una vida en el mismo círculo, amargura, resentimiento, enojo, grito, violencia. ¿Ve? Hasta los hijos de Dios muchas veces reaccionan de esa forma, porque nunca han sanado. Entonces dijimos, debemos aceptar la realidad, esto me pasó a mí. Todos tenemos un tema en la vida, todos. Yo tengo varios en mi vida. Varios que creía que iban a ser mi suegra y terminaron dándome un puñal acá. No vale la pena dar nombres. Pero ¿qué define mi vida? ¿Esa traición? ¿Y hace que yo no vuelva a creer en el amor? Porque una vez me traicionaron. ¿Hace que no quiera ser un mejor padre porque no tuve el padre que siempre hubiese soñado tener, cariñoso, que me hablase, que me lea cuentos, que juegue conmigo, que todos los días me diga en el día por lo menos 300.000 veces te amo? No. Pero si dejo que eso defina mi vida, entonces fracasé, porque estaría reproduciendo en mis hijos lo que yo vivía en mi entorno cuando chupé de niño, o absorbí de niño, mejor en otras palabras. Absorbí de niño. No sé si me siguen la idea. Debemos aceptar cualquier cosa que nos haya pasado. No queremos decir que está bien lo que nos hicieron o lo que te hicieron. No está bien vivir desconfiando de todo el mundo por aquello que te pasó. ¿Se entiende? Lo importante es saber cómo vamos a reaccionar ante la traición, porque el resultado afectará mi vida para bien o para mal. En segundo lugar, Pablo no permitió que otros se desanimen por esta traición. Mirá el versículo 16 lo que hace Pablo, en el mismo versículo. 4:16 de 2 Timoteo. Dijimos, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Y va a decir Pablo, no les sea tomado en cuenta. Y esa es la parte más difícil. Cuando alguien nos clava un puñal, creemos que todos nos van a clavar un puñal. Entonces hacemos una barrera y no permitimos que otros entren a nuestra vida. Y nos cerramos, ¿ve?, entre esa barrera que causó el dolor, que es amargura, que es odio, que es resentimiento, y vemos a todos que todos en algún momento van a hacer eso. Por eso vivimos aislados. Por eso nos alejamos de las personas que quizás nos quieren ayudar a crecer. Porque es más fácil que nadie te diga nada de lo que está mal, a que todos vengan y te digan, vamos a tomar un vaso de vino, que no pasa nada, con esto lo calmamos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, Pablo no permitió que otros se desanimen por esa traición. No les sea tomado en cuenta. Qué difícil que decir eso. ¿Viste? Ahora, vos fíjate que Pablo usa la misma palabra que en Hechos 7:60 Esteban va a decir. Fíjate lo que dice, Hechos 7:60. La misma palabra va a usar el apóstol Pablo. Y Esteban, una vez que terminó su mensaje, la multitud estaba alrededor de él y Saulo, quien sería el apóstol Pablo, también estuvo ahí. Estuvo al lado de él, alrededor de él. De manera que las piedras empiezan a caer
Él está por morir, el cielo se abre y se escucha esto. Mira lo que dice en el versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Miró la gloria de Dios, a Jesús allá arriba. Lo vio. Y oró como Jesús. ¿Qué oró Jesús? Acompáñame ahí, Lucas 23, 34. Y vamos a ver la misma oración que Jesús hizo. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la misma palabra para no tomes en cuenta. Es como Jesús dice: ese mal que me están haciendo, ponlo a mi cuenta. Yo estoy cargando el pecado de todos estos que hoy me están apedreando. Es la misma oración que Esteban hizo: no le tomes en cuenta. Es la misma oración que Pablo dice: no les tomen en cuenta, porque eran muchos los que la traicionaron. O sea, ¿cuál es la idea? Que el Dios desamparó a su Hijo para poder ampararnos a nosotros. Jesucristo ahí está clamando unos versículos después: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y el por qué se responde que el desamparo de Dios es para que desampara a su Hijo, para que Dios pueda, a través de su Hijo, por la muerte y su sacrificio, ampararnos a nosotros, no una vez, sino para siempre. ¿Ves? Jesucristo sufrió ese desamparo por vos y por mí. Y hoy vos y yo podemos ser amparados por Él. Y nunca nos va a desamparar el Señor. Y Pablo estaba ahí a punto de morir, iba a decir: el Señor me dio fuerzas. Aún el sufrimiento de Cristo tuvo un propósito: vos y yo ser rescatados. Aún en medio del dolor causado por otro, podemos encontrar algún propósito mayor. Aún en medio del dolor causado por otro, podemos encontrar un propósito mayor. Hoy, cuando me toca aconsejar de violencia, yo puedo hablar mucho de eso. Lo sufrí cuando era niño, ¿viste? Entonces, cuando hablo a los padres, entiendo de qué se trata. Y les hablo como el corazón, ¿viste? Por algo que a mí me tocó vivir de niño. Y siempre digo, una cosa es la disciplina y otra cosa es la violencia. A los hijos hay que disciplinarlos, no violentarlos, con palabras groseras. Y mucho menos darles disciplinas que van más allá de la disciplina normal. Entonces hoy todo eso que me causó dolor y me formó un carácter bastante podrido, de enojar o de rabia o de odio hacia todo el mundo, Dios lo utiliza hoy para que yo pueda, ¿qué? Ayudar a otros jóvenes que pasan eso, o niños que han pasado eso, o jóvenes que arrastran heridas de su niñez, porque los puedo entender un poquito mayor. No estoy justificando la forma como me han tratado de niño. Lo que estoy diciendo es que Dios puede utilizarlo con un propósito mayor, aquello que te ha pasado. ¿Se entiende? Entonces no hay nada que nos pueda pasar en la vida, como dice el libro de Romanos, porque todas las cosas obran para bien para aquellos que son escogidos. Todas las cosas Dios las va a utilizar para su gloria, si yo le permito. Aún aquello que no te atreves a hablar, Dios lo puede utilizar para su gloria. En el tercer lugar, Pablo no permitió que ese dolor lo descoloque de su misión. Este era un cachetazo bien fuerte para Pablo. Él estaba a punto de terminar su carrera, ¿viste? Estaba a punto de cumplir su meta. Y esto que le está pasando podía descolocarlo, ¿ves? Porque él dice: vení pronto, me desamparó Demas. Y Timoteo: ¿cómo? ¿Te imaginás con un mensajito de texto ahí? ¿Cómo puede ser? ¿No era del equipo? No, este tarado se fue con otro. Pero bueno, dale, apurate, vení rápido, hace frío. No, no era así, ¿viste? Mensajito. Tenía que alguien hacer un viaje hasta donde estaba Timoteo y apurarse, porque tenían que volver
kilómetros o millas y millas y millas caminando en barco o en un burro en esas zonas. ¿Te das cuenta? El invierno estaba cerca. Pablo necesitaba fortaleza de la persona que más amaba, Timoteo. Y también estaba Lucas. Tráeme a Marcos, va a decir más abajo. Aquel que una vez Pablo lo sacó del ministerio, ahora después de unos años va a decir, ese hombre cambió, mostró genuinidad en su fe, en su compromiso, no nos va a volver a abandonar, ¿ves? Y le dice, tráeme lo que me es útil. Y Marcos es el que escribe el libro de Marcos, aquel que abandonó a Pablo, pero luego se arrepintió y volvió a Cristo. Pero Demas no tenemos testimonio que podamos ver que Demas volvió al Señor, como Marcos, no lo tenemos, ¿ves? Pero la Biblia relata que Marcos no solo volvió, sino que él también escribió San Marcos, la palabra de Dios. Entonces, Pablo no permitió, dijimos, que ese dolor lo descoloque. Fíjate lo que dice el verso 17 y 18 de 2 Timoteo 4. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 Timoteo 4, 17 y 18. Y vemos acá que el propósito de Satanás era utilizar personas cercanas a Jesús, al apóstol Pablo, para descolocarlo de su propósito, de su misión, de su llamado. ¿Ves? Él va a decir, el Señor se me presentó y me dio fuerzas. Y después Pablo va a afirmar más adelante, Lucas está conmigo. Pablo no está tan solo. El doctor Lucas está ahí cerca tuyo también. ¿Ves? Pero era importante que podamos entender qué es lo que le pasó en esos momentos de su vida. Y Pablo lo escribe acá. ¿Ves? Y qué impresionante. A mí me mata esto porque a veces te va a tocar ser traicionado. Y quizás te vas a desanimar, un amigo te traiciona, un compañero de cuarto se te roba algo, no sé, sufres un accidente, te llevas mal con alguien en la iglesia que le diste tu confianza, y vas a querer abandonar la obra de Dios. ¿Vas a dejar de hacer lo que Dios te llamó a hacer? ¿Vas a ir detrás del mundo a consecuencia de eso? ¿O vas a mostrar lo que realmente sos? Que nunca hubo un compromiso genuino en tu corazón con Cristo. Nunca entendiste qué es llevar la cruz, qué es el Evangelio, qué es que la palabra sea una firmeza en tu vida, que sea una raíz, ¿viste? Y que esa palabra en los tiempos difíciles sea la que te va a sostener. ¿Ves? Porque a veces no van a estar los que vos querés que estén. Y Pablo estaba sufriendo eso. Demas me ha dejado y otros también me han desamparado. ¿Ves? Y ahora dice, el Señor me dio fuerza. El Señor me dio fuerza. No debemos permitir que las circunstancias de la vida nos desvíen de nuestra misión. ¿Ves? Nos va a pasar siempre. Alguna prueba vamos a sufrir. Alguna disolución. Vamos a fracasar, nos vamos a equivocar. Quizá vamos a querer abandonar al hombre de Dios. Pero que no defina eso tu carácter. Que no defina eso tu vida. Tenés que aferrarte a la palabra y permanecer. Permanecer porque Dios sabe lo que Él quiere hacer. Para muchos, cuando Pablo dice, todos me han abandonado, quizás el ministerio de Pablo, terminó solo. ¿Dónde están todos los que decían amén cuando Él predicaba? ¿Dónde están las multitudes que decían, Pablo, Pablo? Aquellos que recibían los milagros, que eran sanados. ¿Dónde están? ¿Ves? No había uno a su lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y eso es lo que debemos saber. Y no importa la circunstancia que nos toque atravesar, el Señor está a nuestro lado, está de nuestro lado y está junto a nosotros, guiando y bendiciéndonos. Mirá lo que dice, para terminar, 2 Timoteo, versículo 10. Y ya vamos a terminar con este versículo. 2 Timoteo 2:10. Si me acompañás con la palabra de Dios, en el versículo 10. Y me gustaría que lo atesores, que lo guardes. Que lo guardes y lo puedas poner en tu corazón. Dice Pablo, 2 Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos,
para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El apóstol Pablo, las mismas palabras que estaba escribiendo acá en esta carta, son las mismas palabras en su experiencia de vida, la estaba viviendo. Todo lo soporto por amor ¿a quién? A los escogidos. De manera que nada de lo que nos pase en nuestra vida debe impedir cualquier circunstancia, dolor o sufrimiento, que sigamos cumpliendo el propósito de Dios de hacer famoso el nombre de Jesús, de llevar a la fama el nombre de Cristo. Porque servir a Dios no se trata de mi fama, de tu fama, de que te conozcan y me conozcan, sino se trata de que hagamos famoso el nombre de Cristo. Se trata, como dice el Evangelio de Lucas, la fama de Jesús. Y Pablo sabía que debía mostrar a Jesús en aquel lugar donde iba a estar el emperador y todos los jueces en Roma. Y ahí iba a terminar su carrera y así predicar el Evangelio a todos los gentiles. Ellos representaban a todos. De ellos dependía qué creían o no creían en aquella provincia romana o todo lo que era Roma en aquel entonces. Todos los países que componían el imperio romano. De lo que decía el emperador. Y Pablo llegó ahí y Satanás no quería que llegue ahí. Quería impedirlo. ¿Sabes qué? Cada vez que vos querés buscar la voluntad de Dios, Satanás va a utilizar Demas. Satanás se va a levantar, como dice acá, Alejandro el candelero me ha causado muchos males. Como un león se ha opuesto a mis palabras. Y de manera que en el libro de Daniel vamos a ver que los hermanos de Daniel van al horno, Daniel va a una cueva donde va a ser encerrado con leones, ¿viste? Y los leones van a hacer un devocional con Daniel en vez de comérselo. Cuando el rey quería y las personas que querían que muera encerrado ahí, comido por los leones por causa de la fe de Daniel, Daniel terminó haciendo de esos leones, de esa bestia salvaje, 5 gatitos lindos que hacían una oración con él. Cuando sacan a Daniel de ahí, meten a los que querían meterlo a Daniel y se los terminan devorando. Porque Dios estaba con el hombre de Dios. Dios estaba con Pablo y no hay león que pueda destruir al siervo de Dios. Cuando yo como siervo de Dios me aferro a las promesas de Dios, sé que, así como dice que Satanás está como un león en el libro de Primera de Pedro, buscando como un león rugiente a quien devorar, tenés que creerlo. Vos vas a querer venir a la voluntad de Dios, Él se va a oponer a que la escuches, a que la hagas y a que cumplas el propósito de Dios en ti. Debemos nosotros aferrarnos a la palabra de Dios. Si fuere infiel, Él permanece fiel, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Y esa es una de las cosas que a mí más me encanta. No importa cuán infiel yo sea, Dios siempre va a estar fiel. ¿Para qué? Para darte fuerzas. Si te arrepentís, para perdonarte. Si confesás tu pecado, para limpiarte. Si querés servir a Dios y soñar con que Dios haga cosas grandes contigo dentro de la obra que Él te llama a hacer, Él va a estar ahí fiel contigo sin importar los fracasos o caídas que hayas tenido. Él va a permanecer fiel a su palabra. Por ello yo debo ser un hombre o una mujer fiel. ¿Sí? Y aprender de que la infidelidad o que me convierta en un traidor en cualquier cosa que la vida me lleve a vivir, en cualquier área que la vida me llegue a vivir, va a traer consecuencias terribles a mi vida. ¿Ves? Porque yo no creo que además todo lo que el mundo le ofreció le haya servido de algo. En el libro de Santiago dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Viste? Y está en enemistad con Dios. Así que cuando Demas decidió seguir el mundo y amó el mundo, se puso en contra de Dios como enemigo. ¿Quieres eso para tu vida? Te aseguro que hoy Demas se debe estar arrepintiendo desde el infierno la decisión que tomó. Hoy vos y yo podemos tomar otra decisión. Podemos elegir hoy en qué creer y en qué no creer. Pero la decisión que yo tome va a traer consecuencias a mi vida. Podés decidir y podés escoger qué decidir. Pero no podés escoger y decidir las consecuencias que esas decisiones van a traer a tu vida. Por eso el llamado a la fidelidad a Dios, a las personas, como hombre de Dios, es algo que nosotros debemos hacer. Y cuando nos traicionan y cuando nos fallan, no está mal decir
pero decir con un propósito: esta persona causó daño a la iglesia, oren por él. No se llenen de amargura, no se llenen de enojo, no se llenen de bronca, no lo aíslen. Tengan cuidado, hay que trabajar en la vida de esa persona, porque donde va, si nadie trabaja en la vida de esa persona, va a causar el mismo daño que causó en la iglesia que se fue. Así que, queridos hermanos, espero que cada uno de nosotros podamos tomar conciencia. Dios busca hombres fieles, mujeres fieles, que estén dispuestos a entender cuál es su compromiso de llevar la cruz. Jesús dijo: el que me ame, tome su cruz y sígala. Quizás si yo digo en una oración: ¿querés tomar la cruz? Sí, yo quiero. ¿Sos consciente de qué implica llevar la cruz? Porque cuando venga la aflicción, el dolor, la muerte, ahí se va a probar dónde estamos parados. Que el Señor bendiga su palabra y ojalá que cada uno de nosotros podamos afirmarnos a la fe de nuestro Salvador Jesucristo. Así que vamos a orar y vamos a terminar en esta tarde. Padre, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque en esta tarde podemos, Padre, mirar hacia nuestro corazón y evaluarnos. Y mirar si algo de esto que hemos hablado nos afecta en algo. Si alguna vez nos han herido, nos han traicionado, y si todavía no hemos perdonado. Te animo que lo hagas. Porque si tú perdonas, vas a ser libre de la amargura, del odio, del resentimiento. Y vas a empezar a vivir una vida que agrada a Dios. Y vas a volver a creer y a confiar en otras personas. Y vas a querer permitir que te ayuden cuando sea necesario. No permitas que tu vida la defina las circunstancias o los errores de otro. Desafíate a ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seas. Dios nos dio su amor para que nos revistamos de Él y amemos en la profundidad que ama a Cristo. Por eso te desafío y me desafío en esta noche a ser fieles. Fieles hombres, fieles mujeres con nuestro Dios, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con el servicio, con nuestros hijos, para ser hombres de verdad, mujeres de verdad. Bendice tu iglesia, bendice a todos los hermanos que nos están mirando desde sus casas. Y oro, Dios, para que tú puedas sanar cualquier herida que haya en cualquier corazón, para que tu gracia inunde cualquier hogar que estemos o estén ahora, Padre, escuchando tu palabra y van a escuchar en la semana. Oramos.